En este vídeo realizaré un resumen del concepto de karma y sufrimiento que nos aporta Esvaru de Erra, pues su visión sobre estos dos temas que considero íntimamente relacionados no solo es de lo más interesante, sino también totalmente liberadora. Mi concepto de karma es totalmente diferente al de los humanos y otras especies. Muchos son los que creen que el karma es algo que generas y de lo cual no puedes escapar, como una reacción ineludible a una acción. Creen en el karma como un entrelazamiento o generación de una conexión a algo, una persona, una acción o un pensamiento. Con este tipo de creencia se establece una especie de miedo o temor a generar karma. Personalmente, no creo en tener que pagar karma de esa manera. En mi opinión, el karma no funciona así. Para mí, el karma es parte del juego de la Matrix, ya sea de la Matrix 3D o de la Matrix original. Es lo mismo. El karma es como el dinero del juego virtual. Es como cuando juegas a un juego de mesa y usas dinero falso. Ese dinero solo es válido mientras estás en el juego. Si dejas de jugar al juego, el dinero deja de ser válido. El karma forma parte de los acuerdos o características que constituyen la matriz primordial y por tanto solo es válido dentro de ella. El concepto de tener que pagar un karma y de su existencia, al fin y al cabo, es tu elección. Así pues, decidir como alma que tienes que volver a reencarnar porque tienes que pagar karma es como jugar una partida de Monopoly y cuando ésta termina, aún deber un pago en dinero del Monopoly a quien sea. Deseas seguir jugando hasta que todas tus deudas del juego sean saldadas. Pero esto nunca ocurrirá porque siempre habrá algo nuevo en la siguiente partida. Lo que quiero decir es que sentirse culpable y por ello tener que pagar el correspondiente karma es simplemente una decisión que tomas. Al final, solo eres tú quien decide llevar consigo ese karma. Es tu elección y solo tu elección. Para deshacerte del karma, primero debes entender esto y luego debes dejarlo ir. Perdona a los demás y sobre todo perdónate a ti mismo. Eso es lo que tienes que hacer si no quieres volver a reencarnar con la intención de pagar karma. Pero para comprender esto, lo primero que debes darte cuenta es que no hay nada malo ni nada bueno. Todo depende de tu interpretación y por tanto es de nuevo tu elección. Todos los conceptos se basan en tu experiencia y puntos de vista. El concepto de bueno o malo es solo relativo al observador. No existe el bien o el mal como tal si no existe un observador. En resumen, para escapar de la Matrix debes trascender la dualidad. Toda persona debe hacer ese trabajo desde dentro de la Matrix, de lo contrario, volverá. Comprender que debes perdonar y dejar ir liberará tu karma y por tanto te liberará del sufrimiento que éste conlleva. Tú eres el único que puede imponer algo sobre ti. Nadie te castiga y nadie te juzga, solo tú lo haces. Pero no hay juez más severo que tú mismo. El karma es una regla del juego y por tanto solo aplicable mientras juegas. Por lo que la rueda del karma no es más que una trampa que te hace volver una y otra vez a jugar. Solo tus creencias te limitan. Karma es una palabra actualmente bastante utilizada. Sin embargo, el concepto detrás de la palabra es raramente conocido. Karma es una palabra que en sánscrito significa acción,
y que es típicamente utilizada para referirse a las consecuencias que conlleva una determinada acción o forma de actuar. Si repasamos la historia, encontramos que la ley kármica es un elemento esencial en las filosofías orientales. Es en este sentido en el que se emplea la expresión de la rueda de la vida o samsara, conectada al concepto de karma y que simboliza el ciclo de la vida, el cual incluye nacimiento, vida y muerte. El ciclo de la vida, como una rueda, sin principio ni fin, lo que implica que a la muerte y término de una vida le sigue otro nacimiento y por tanto una nueva vida. Este ciclo se repite una y otra vez. Es de este concepto de donde deriva el término reencarnación, la cual es una creencia intrínseca tanto en el taoísmo como en el hinduismo y budismo. En Occidente, los cristianos gnósticos también creían en la transmigración del alma, una convicción que impregnó buena parte del cristianismo original hasta el siglo V, cuando éste se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, y fue posteriormente, en el año 543 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar cualquier referencia a la reencarnación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es de destacar que los motivos de Justiniano fueron exclusivamente políticos, ya que consideró que la creencia en una nueva vida socavaba el poder terrenal de la Iglesia, al contrario que la fe en un cielo y un infierno que premia o castiga los actos cometidos en esta vida. Creencia que confería un poder superior a la Iglesia, y claro está de rebote a su valedor, que en este caso era el emperador. Así, para dotar de legitimidad al nuevo dogma, Justiniano convocó el Sínodo de Constantinopla, el cual calificó a la reencarnación de tabú o anatema, al considerarla incompatible con la resurrección. En cualquier caso, en las religiones occidentales aparece como sustituto del karma el concepto de pecado, el cual, si nos fijamos, al igual que el karma, está basado en la culpa generada por una determinada acción. Luego tenemos otra vez lo mismo. Una vez más cambia la forma, pero no el contenido. Ese es el motivo de que a un humilde servidor le parezca tan importante y liberadora la información suministrada al respecto por Svaru de Erra, pues va dirigida a la causa o sentimiento de culpa, y no al efecto, karma o pecado. Nos dice Svaru: perdona, la clave está en perdonarte y perdonar. Perdona la culpa, que es la causa, y después déjala ir. Es necesario tomar el control sobre sí mismo. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que empezar por ahí. La gente puede y debe controlar sus vidas. El sufrimiento es un indicador de la resistencia que muestras, y es el resultado de no estar en alineación con tus deseos más profundos. El sufrimiento es como una guía que te dice que algo va mal. Sin él no sabrías que algo va mal, y el resultado sería un estancamiento. En dualidad no puedes experimentar la alegría sin el contraste del sufrimiento. Así que el sufrimiento hace que el alma progrese. Es lo que llamaríamos sufrimiento como contraste. En los planos superiores, donde se ha trascendido la dualidad, esto ya no es necesario. La gente, dentro de la Matrix, no vive en un mundo.
El mundo que ve simplemente es el resultado de sus pensamientos. No hay bien ni hay mal, ambos son solo tu interpretación. La gente ha perdido el acceso al conocimiento de que cada persona está a cargo de sí misma y de que, incluso siendo una buena persona, si te enfocas en sentirte víctima, eso es lo que obtendrás. Es de máxima importancia saber estas cosas y saber cómo funcionan. Recuerda que hay que estar siempre vigilante de tus pensamientos, frecuencia y reacciones, ya que si tus pensamientos inconscientemente divagan, su enfoque divagante será el que creará tu realidad. El mundo externo es un fiel reflejo de aquello en lo que piensas y te enfocas. No juzgas si es bueno o malo, simplemente refleja aquello que constituye tu foco de atención. Si piensas que no hay más que dificultades en tu vida y te enfocas inconscientemente en esa idea, crearás más sufrimiento, lo cual te hará entrar en un estado mental de víctima, donde simplemente no puedes ver otra cosa, y esa será la realidad que estás creando y que crearás. Simplemente es así, lo creas o no. Debes enfocarte en lo que quieres, no en lo que no quieres. Pero, ¿cómo no enfocarse en lo que uno no quiere? En este caso, sufrir. Para ello, debes entender que hay que aceptar el sufrimiento y entrar en él. No te resistas, lo que resistes persiste. La conciencia es la misma antes que después de nacer, por lo que muchos explican el sufrimiento como consecuencia de tener que pagar un karma. Aunque personalmente creo que es una cuestión de enfoque o atención, es tan simple como eso. Hay que decir que es esa la trampa que en muchos casos lleva al sufrimiento, encarnación tras encarnación, ya que es muy difícil de aceptar que no existen víctimas en ninguna parte. Una vez más, la única manera de salir de esta trampa es perdonar, sobre todo a ti mismo, perdonar y dejar ir, centrando tu atención en las experiencias que deseas, lo cual irá aumentando tu frecuencia y por tanto tu felicidad. Muchas son las tradiciones espirituales que consideran al sufrimiento como parte ineludible de nuestra experiencia en la vida. Sin embargo, para un humilde servidor, el sufrimiento procede de la proyección de la culpa inconsciente generada por la mente una vez se cree separada de su fuente, entrando en esta realidad de dualidad. De lo que se deduce que cuanto más proyectes esa culpa en los demás y en ti mismo, más sufrimiento experimentarás. Como bien nos afirma Svaru, podemos considerar el grado de sufrimiento como un indicador de nuestra proyección de esa culpa, tanto sobre los demás como consigo mismo. Bien sea por nuestros deseos de ataque frente a la acción de una persona a la que consideramos culpable, como a la culpa intrínseca que conlleva el sentirse víctima de este mundo y por tanto estar al capricho de sus antojos. Como nos dice Svaru, la única manera de salir de esa trampa es perdonar la culpa que lo genera y dejarla ir. Solo tú construyes tu realidad y por tanto, solo tú decides lo que has de experimentar y esto lo harás consciente o inconscientemente.